Hola chicos, hoy estamos en el Ducati Club Madrid con Carlos. Bien, hoy el trabajo que iba a decir el curro, pero bueno, el trabajo. Il lavoro che andiamo a fare oggi va a essere montare il forcellone della SS sopra la Desmo. Bueno, traducido. Hoy vamos a montar este basculante para poder meter la rueda posterior de 17 pulgadas y 4,5 de ancho de una SS, en este caso concreto de una 7,5 SS o 600 SS del 92, 93 hasta el 95, 96. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es, vamos a mantener esta parte delantera porque si no, no nos entra por el ancho del basculante. Ya lo veis que es muy estrechito en comparación con este. ¿Por qué? Porque este va montado sobre el cárter motor, vamos, ese sistema Panta, con lo cual esto tiene que ser bastante más ancho. Pero aquí no, aquí estamos con tecnología de, pues eso, del Pleistoceno, y entonces, bueno, como hacen los japos también, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a que el motor haga de chasis, y esto pues es hacer las motos como toda la vida. Entonces esta gente cuando hizo la 500 Desmo siguió la corriente de toda la vida. Entonces, bueno, aquí tenemos este ancho que es muy estrechito en comparación con este, como os he comentado. Vale, ¿cuál es la acción que vamos a hacer? La idea es meter... Vamos a cortar desde las punteras, nos vamos a quedar esta parte delantera de lo que sería el refuerzo y sujeción del cantilever, para meterlo sobre este basculante original de la Desmo, que como veis se va abriendo, con lo cual llegará un momento en que nos encontremos con nuestro ancho, que lo tendremos que forzar, porque claro, tendríamos que seguir aquí y tendríamos al final una moto de dragster. Entonces vamos a forzarlo haciendo lo siguiente. Esto es la teoría que vamos a hacer. Al cortar nosotros aquí, tener esta puntera, la vamos a vaciar por aquí dentro y esto nos lo llevaremos hacia aquí, estrechándolo y llevándolo a encontrarse con su amigo, el basculante de la Desmo, que está encantado de llegar al siglo XXI, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues mirar, lo primero que hay que hacer es medir distancias entre ejes para que no hagamos ni una moto de dragster ni hagamos una minimoto, ¿vale? Entonces, ahí está, tenemos la máquina de medir. Del tiempo de medir. Bueno, entonces, primera historia, vamos a medir lo que en teoría sería la distancia entre ejes de una Desmo. Bueno, esta es la medida teórica, que ¿cuánto da, Carlos? 1,30 exacto. 1,30, vale. Hay que considerar, ahora viene como en los rollos estos de leyes, considerando, bueno, pues 1,30 hemos 1300 dicho. para Sí, los... 1,30 para los técnicos, 1.300 milímetros. Vale, considerando que como hemos metido una horquilla moderna, evidentemente hemos acortado la distancia entre ejes, porque no es tan larga como la original. Ahora vamos a cotejar una SS que amablemente tenemos aquí, una 900 SS. Entonces vamos a medir la distancia de eje a eje. Vamos a ver qué da. Vale, ¿lo tienes ahí, Carlos? Vale. Perfecto. Distancia, me cago en la mar, no me he puesto las gafas. One moment, please. Ya tenemos máquina lectora, la máquina de leer. Ah, no, pero si eres tú el que me tienes que dar la medida. Sí. ¿Cuánto? 1,40. 144. Vale, 1,44. Y ahí teníamos 1,34, ¿verdad? 10 centímetros más. Sí, bueno, qué barbaridad. Para que veáis cómo evoluciona el tema de la ciclística. Vamos a hacer un supuesto en el que vamos a colocar donde nosotros creemos que tiene que ir este basculante sobre el original y vamos a ver qué medida nos da. Hacemos otro considerando, considerando que iría el eje ahí con el eje original a eje de rueda. ¿Cuánto nos da, Carlos? 1,36. 1,36. ¿Qué pasa? Se ha alargado un poco, ¿eh? No, es que es flexible por Es flexible. Claro, por el tensado de la cadena. Claro, bueno, ¿ahí Es cuánto está? ¿Cuánto lo tienes? Entre 1,34 y 1,39. Pero el medio, nos quedamos con el medio. 1,35. Y hemos hecho de origen esta 1,34. 34. Vale, bueno, pues no, nos cuadra perfectamente. Realmente tenemos de un mínimo 1,34, que sería el original, hasta 1,36, que yo creo que irá por ahí. Es dependiendo dónde hagamos el corte aquí y dónde hagamos el corte y el acople aquí. Vale, pues primera movida es, vamos a cortar las punteras. A por ello. Hola amigos, hoy en el capítulo de Bricomanía estamos aquí en el jardín
con nuestra fabulosa mesa de bricomanía, con nuestra regla de Aronlandia que acabamos de pillar y con una galería de esta Bosch buena de Paco. Sí, de Paco. esa es. Vale, así que lo que vamos a proceder con este rotulador, ¿de dónde es este rotulador? Coño, un Edding, macho. Te pagan, se nota que te pagan. Vídeo patrocinado. Vale, vamos a proceder a sacar, veis aquí que está en oblicuo. Vale, no sé qué razón será, seguramente será de resistencia y tal. Entonces lo que vamos a hacer es, pues sencillamente sacar la perpendicular y ya está para que vaya recto, ¿vale? Entonces, esto es donde lo vamos a meter El tajo. el tajo, ¿vale? Entonces, vamos a continuar ahí. Deberíamos... Ahí estás, ¿eh? Y entonces aquí, ahí estás. Ahí está, perfecto. Increíblemente está torcido. Vamos allá otra vez. Bueno, hoy tenemos para comer hamburguesas. Sí. En las obras, que yo he hecho de todo hasta obras, en las obras se decía, ¿está a nivel? No. ¿Está a plomo? No. Pues corta. Corta. Pues Va, ya está. eso es. Así que hay que ser valiente. aquí tenemos un nivel Maribel. Bueno, vamos a darle caña a este aquí. Aprovechando, vamos a pillar el punto de aquí de la soldadura. Hay que considerar el grosor. Tac. Ahí estás. Grosor. Pac. Vale. A ver, esto no es una ciencia exacta, ¿eh? Por lo menos aquí. Vale. Tac, tac. Vamos a cortar aquí. Ras. Que se ven las interioridades. Sí, mira, llevo unos cachonchos. Vale, una vez que esté cortado, continuaremos. Ahora os explico qué vamos a hacer después. Ya hemos cortado las puntas. El siguiente punto va a ser cortar aquí. ¿Veis? Esto de aquí, así. Ahí. Porque la idea es hacer un cajeado, aprovechar la parte externa para meter luego el otro chasis dentro y lo abrazaremos, lo cortaremos y esto es lo que nos hará de masa entrante. Luego lo haremos unos refuerzos aquí y esto ya, vamos, para campear a todo el mundo. Bueno, siguiendo en nuestra línea de programa de cocina, hemos ido preparando desde que hemos visto allí en la salida, allí en la mesa bonita del jardín de Bricomanía, donde hemos cortado el basculante de la SS, pues hemos avanzado bastante, cogiendo el basculante de la Desmo original, que lo tenéis aquí. Entonces, bueno, lo hemos sacado de su alojamiento, que nos ha costado Dios y ayuda, porque claro, tiene, pues está casi desde Paco, está ahí metido. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues hemos cortado las patas y nos hemos quedado con lo que importa, que es el engarce a la moto. Aquí pasaría el qué curioso, ha encogido, tío. No, debe estar la excéntrica. No sé, sí, la excéntrica está fuera. Bueno, no pasa nada, no hay miedo, no hay miedo. Vale, nada. Bueno, total, que nos quedamos con este trozo. Y entonces, ¿cuál es la idea? Como os acordáis, ya habíamos cortado los engarces a motor con el eje de basculante. Le hemos hecho los cajeados. Y la idea es la siguiente. Hemos marcado ya el centro del basculante de la SS con el centro del basculante de la Desmo. Esto irá aquí. Así, y veis que está marcado aquí, porque nosotros lo que vamos a hacer es meterlo a través de este refuerzo y haremos lo que es la teoría del agujero, que aquí podéis ver, porque curiosamente aquí hay uno. ¿Ves? Esto es la teoría del agujero. Tú haces un agujero y le metes una pieza transversal, digamos, al eje del tubo. Entonces, al soldar, todo esto tú haces más rígida la superficie de toda esta superficie. O sea, que hacer agujeros, cuando veis, por ejemplo, se hace mucho en basculantes. Por ejemplo, veis en el lateral... Y entonces se hace un agujero aquí, se le mete una pieza de tubo de hierro y se suelda aquí y aquí. Bueno, eso por ahí no va a partir, jamás. Bien, pues es la idea que vamos a hacer aquí. Vamos a meter aquí lo que se llama una corona para meter esto, que irá encastrado aquí. Y entonces ya lo tendremos sujeto. Se soldará por aquí fuera, se soldará por aquí dentro también. Y luego soldaremos este con este, por arriba y por abajo, y posteriormente
que ya hemos marcado, vamos a cortar así en bies. Esto lo cerraremos y esta misma hará función como de cartabón, por decir una manera. Entrará aquí y se soldará todo. Y que la fuerza nos acompañe. Aquí estamos en el punto crítico de esta preparación. O acabamos en la gloria o acaba todo eso ahí. En la chatarra. Bueno, pues vamos a seguir con eso. Estamos haciendo algo muy importante y es... Vamos a ver a Carlos trabajar. Lo más importante. Lo más importante, ¿eh? Es lo que tiene venir a la Santa Sede a trabajar. La Santa Sede, pues... desarrollamos proyectos. Exacto. ¿Eh? ¿Cómo coger una hamburguesa y no morir en el intento? Es algo exagerado. Es Venga, que queremos ver cómo se te va todo en plan guarro cerdo así. Mira, mira. Toma ya, para que veáis. Aquí no solamente nos cargamos las motos con radiales. Yo tengo aquí la mía, lo que pasa es que ya estoy terminando. Muy bien, de rechupete, Esto, increíble. Lo de las Ducati es un mundo aparte. Es lo que tiene. Qué bueno. La Santa Sede. Exactamente. La Santa Sede tiene estas cosas. Exactamente. Las Ducati son un mundo aparte. Totalmente. Ya lo sabes. Ahí lo dejamos. Esto forma parte de la construcción de motos. Exactamente. Bueno, ha habido un contratiempo, entonces hemos tenido que llamar al gran especialista de la NASA. De la sana. Para intentar acoplar, ahí está, con el arma maestra. Proceda. Ya hemos terminado de agujerear. Y podréis observar que hay está un pelín ovalado. Esto, la razón es por lo siguiente. Veis que se abre, entonces esta inclinación la tenemos que solventar con el ovalado que le hemos hecho. Bueno, vamos a meterlo. Pues después de todos los cortes y nos ha quedado un Frankenstein muy bonito. Esta es la idea, ¿veis? Ya hemos metido la parte delantera de la Desmo en lo que es el basculante de la SS. Hemos aprovechado y metido, veis que hemos hecho unos agujeros y por ahí sale precisamente los tubos de la parte delantera del basculante. Ahí soldaremos y va a quedar muy sólido. También soldaremos todo alrededor de la parte delantera. Veis que hemos tenido que ampliar, hacer un óvalo para que pudiera entrar. Y todo a lo largo de aquí. Entonces, esta parte quedará muy sólida. Pero ahora aparte, veis que hemos hecho un bies. Y esto es para que podamos meterlo aquí y salvar estos cartabones, lo que llamamos cartabones, que son soportes del motor y a su vez también es el chasis realmente. Así que la idea es meter, voy a coger esta chapa que es lo que hemos cortado de aquí, como ejemplo iría así, ¿de acuerdo? Sería una chapa, con lo cual luego habría unas alas que irían aquí y lo haríamos muy rígido, muy rígido. Bien, pues vamos a darle unos pequeños puntitos antes de llevarlo a soldar bien y luego meteremos la chapa. Bien, vamos a coger el sobrante, o sea, de lo que es la parte delantera que habéis visto que hemos cortado y entonces vamos a cortar esta parte aquí, este triángulo, con lo cual esto, una vez que lo tengamos, nos servirá de tapas y de refuerzo en la parte delantera. Pues vamos a cortar a ver qué pasa. Nada, ya hemos montado de una tacada el basculante, ya tenemos basculante de SS puesto en la Desmo. Entonces al final... Bueno, hemos punteado un poquito, luego habrá que soldarlo bien, como veis. Entonces, el principio que vamos a hacer es precisamente poner aquí un cierre con una chapa que cubrirá todo esto y hará mucho más rígido el basculante. O sea que vamos por buen camino. Hasta aquí ha sido el día de hoy. Y no olvidéis vitamina C y mineral. Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.